Hola, ¿se escucha? Perfecto, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Clara Rojas y en nombre de Sociem Udo Bolívar, ASEM Lee, ASEM CUE y Sugo Sexólogos, les doy la bienvenida a nuestra 14ª ponencia del ciclo educativo Sexo y Salud. Recuerden que para obtener la certificación deben cumplir con el 70% de las asistencias y obtener un promedio igual o mayor al 70% en las evaluaciones que se subirán a Schoology al finalizar cada una de las ponencias. Para validar su asistencia, al finalizar la videoconferencia pasaremos un formulario de Google por medio de los grupos de WhatsApp. Una vez habilitado tendrán 24 horas para llenarlo. Para mí es un placer presentarles a nuestra ponente de hoy, la doctora Natalia Salazar, médico especialista en sexología clínica y actualmente formándose como terapeuta familiar y de pareja. Doctora Natalia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y preparar un tema tan interesante. Recuerden que al final tendremos la ronda de preguntas y a partir de este momento les cedo la palabra a la ponente. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por la organización del evento y a todas las personas participantes. Vamos a cualquier duda que vayan teniendo, por favor la escriban para que la vayamos resolviendo. Muy contenta de estar acá presente. Vamos a hablar el día de hoy de generalidades en las disfunciones sexuales femeninas. ¿Qué es la sexualidad? Vamos a empezar por unos conceptos básicos para poder ir entrando a lo que es una disfunción sexual femenina. La sexualidad se define como conjunto de condiciones estructurales, fisiológicas, comportamentales, socioculturales, relacionadas con el sexo, con el funcionamiento sexual, que tiene que ver con la reproducción, el erotismo y la comunicación sexual, la intimidad, el uso de la tecnología, el ejercicio de poder en la sociedad y la forma que elegimos expresarnos como personas en la esfera sexual. ¿Qué es la salud sexual? La OMS lo define como un estado de bienestar físico, emocional, mental, social, con relación a la sexualidad, que la definimos anteriormente. Entonces no se trata solamente de la ausencia de la enfermedad, de la disfunción o una dolencia. Es muy importante nosotros tener o acompañar a las personas con una propuesta de una sexualidad positiva y enfocada en los derechos sexuales y reproductivos. Porque, por ejemplo, si de pronto alguien me pregunta o yo trabajo en el área de la salud y no tengo información de cómo asesorarlo, de pronto no es cerrarle la puerta, sino poder dirigirlo a las personas que puedan acompañar ese proceso porque puede encontrar soluciones. Y también pues tener en cuenta que tenemos una parte de una promoción y una prevención primaria, secundaria y terciaria que también tiene relación con la salud sexual. ¿Qué es un problema sexual? Entonces el problema sexual puede definirse como una creencia, una orientación, estado o comportamiento sexual que subjetivamente frustra o disminuye el placer específico deseado o que tiene consecuencias psíquicas o somáticas nocivas, es decir, yo no las deseo, sea para mí, para mi pareja o para los demás. Un ejemplo, a mí en consulta me llega una pareja joven de 30 años aproximadamente, en el cual tiene una condición de vaginismo, ya vamos a ver más adelante, y una de las creencias que ella tiene es que si tiene un encuentro sexual penetrativo con una persona con la cual no está casada, digamos que eso no está bien visto, es una de tantas que tiene. Entonces habitualmente tiene un efecto no deseado en su pareja también, en ella misma, en esa parte del disfrute de su funcionamiento sexual. O por ejemplo, una persona que tenga un comportamiento exhibicionista o froterismo, un froterismo habitualmente puede tener un efecto no deseado para los demás, para otras personas. Entonces, en este caso hablamos de diferentes problemas sexuales en general. Hay problemas sexuales menores y problemas sexuales mayores. Entre los problemas sexuales encontramos las disfunciones sexuales.
Un problema sexual menor es una dificultad sexual secundaria a una inadecuada educación sexual que es muy frecuente. Entonces, hoy en día tenemos mucha desinformación de lo que es de lo que es la educación sexual. También, por ejemplo, tenemos muchos mitos sobre la sexualidad, incluyendo la parte reproductiva. Entonces, si yo tengo dudas, por ejemplo, del tamaño del pene, o si yo tengo dudas sobre la frecuencia del deseo, cuándo puede ser adecuado, cuándo no, puedo generar algunas situaciones de problemas sexuales, pero se resuelven fácilmente con procesos educativos. Es decir, que el 80% pueden resolver a través de la educación sexual estos problemas sexuales menores, y un poquito, un porcentaje menor, el 20%, pueden llevar a una disfunción sexual. Es decir, que si yo soy psicóloga, trabajadora social, o médica o médico, cualquier área afín a la salud, con una buena educación sexual, yo puedo ayudar a un 80% de la población a resolver ciertas, digamos, desinformaciones o mitos que tienen sobre la sexualidad y que pueden generar algún problema. Las disfunciones sexuales es una causa de mayor complejidad a nivel tanto psíquico, somático, de la parte orgánica o mixto, que afecta el funcionamiento sexual, que ya vamos a ver cuál es el funcionamiento sexual. Este requiere un acompañamiento ya especializado para poder dar una solución, si es el caso de esa condición de salud sexual que está teniendo. Esta definición adicional, ya sabemos las disfunciones sexuales, sin embargo, me gustaría mucho enfocarme en la inadecuación sexual, que es un problema psicológico y está ligado a la satisfacción sexual. Les pongo un ejemplo. Bueno, este puede ser intra, es decir, conmigo misma, o interpersonal con una relación de pareja. Entonces, en este sentido, me acuerdo una vez una consultante que me cuenta de que quiere consultar porque tiene problemas con el orgasmo. Al revisar esa historia, ella tiene una pareja nueva hace un año. Anteriormente tenía un funcionamiento sexual que en ningún momento era disfuncional. ¿Qué pasó ahí? Como ella no estaba teniendo orgasmos y nunca los había tenido solo por penetración, esta pareja actual se sentía insatisfecha y ella decía, para mí nunca eso había sido un problema. Entonces ahí hablamos de una inadecuación, porque ella no tiene una disfunción sexual como tal, pero hay un problema de satisfacción que está relacionado con su pareja, probablemente por unas creencias o una desinformación de su educación sexual. Entonces es importante tenerlo en cuenta para saber yo cuándo debo diferir o no una consulta, un consultante o una persona que consulte por alguna queja sexual. El funcionamiento sexual tiene varias fases. Este es uno de muchos modelos que existen. Entonces, me gusta este que enfoca también la parte relacional y es de mi escuela. El doctor Eli Alzate es uno de los pioneros de la sexualidad en Colombia. La fase apetitiva tiene relación con, yo veo si esto tiene para iluminar, sí, láser. La parte apetitiva tiene que ver con el deseo, ese impulso de querer tener un encuentro. A veces puedo tenerlo y no llevarlo a cabo, otras veces puedo tenerlo y llevarlo a cabo. La parte relacional tiene que ver con el cortejo, con esa pareja sexual. La estimulación, que es ese a través de fantasías, sueños, recuerdos, o a través de ese estímulo externo que estoy recibiendo, esos tocamientos. La excitación a nivel psíquico, digamos que es una sensación subjetiva de placer. A nivel, digamos, del cuerpo hay unos cambios, aumenta la presión, la frecuencia del corazón, hay una vasocongestión, es decir, esos genitales aumentan esa calibre de esos vasos, entonces se enrojecen, cambian también digamos, el calibre de la vagina, entre muchas otras cosas. Y el orgasmo, que es la sensación máximo de máximo placer, y también se pueden ver unas características fisiológicas que son unas contracciones rítmicas de la vagina. Entonces, este funcionamiento sexual también tiene unos planos a nivel psíquico central, a nivel somático periférico o externo comportamental. ¿Qué es lo externo comportamental? Si yo tengo una activación del deseo o no tengo deseo, pero mi pareja me estimula y eso me activa el deseo, digamos que voy a tener una búsqueda consciente de esa persona con la que quiero estar o conmigo misma a través de una masturbación. Entonces, a partir de ahí, vemos la parte de los planos y las fases del funcionamiento sexual. Hay algo importante y es que lo que es la dispareunia y el vaginismo, que tienen que ver con clasificaciones diagnósticas actuales de lo que es una disfunción sexual, que ya vamos a mirar,
y el orgasmo prematuro, el doctor los clasificaba como paradisfuncionales. ¿Por qué? Porque con estas condiciones pueden existir un funcionamiento erótico completo. Entonces les pongo el caso primerito que les puse de la chica que tiene vaginismo. Ella, por ejemplo, siente deseo, tiene un encuentro sexual con su pareja y tiene todas estas fases completas, lo único que no tiene es la penetración. Entonces podemos encontrar muchas personas que indirectamente, digamos, puede afectarse el funcionamiento sexual o directamente depende de las condiciones. Muchas veces yo he tenido parejas, llevan más de 10 años juntas, que no han tenido penetración, pero los motiva a consultar, por ejemplo, que quieran tener hijos. Entonces, si esa pareja no quiere tener hijos, puede que de pronto no encontremos esas personas en la consulta. El funcionamiento sexual es muy importante porque es complejo, depende de la integridad de mecanismos neuronales, hormonales y vasculares y se encuentra influenciado por factores psicológicos, biológicos, culturales y de la pareja. Por eso es que habitualmente las disfunciones sexuales femeninas son multifactoriales. Las fases del funcionamiento sexual pueden variar entre encuentros sexuales, que a veces hay, por ejemplo, mitos de todas las relaciones sexuales tienen que ser igual y no, depende si yo estoy fatigado, cansada, pueda que no siente igual ese orgasmo o pueda que de 10 relaciones 5 sean súper satisfactorias y las otras no tanto, es decir, que puede variar entre encuentros y también entre parejas sexuales. Si hay una persona que a mí me encante mucho, probablemente ese funcionamiento va a ser distinto a una persona con la cual tengo un encuentro sexual por tenerlo y no haya tanta química. También influyen en el ciclo de vida por el cual se esté pasando. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo el funcionamiento sexual en la adolescencia que en la menopausia. Es decir, que puede ir variando o varía ese encuentro, ese funcionamiento sexual. Epidemiológicamente, ¿qué hemos visto? Aproximadamente el 40%, esta es una revisión de este año, de las mujeres a nivel mundial reportan una queja sexual y 12% de esas 40 dicen que hay mucha angustia, es decir, hay mucha ansiedad asociada, sea a nivel personal o a nivel de la relación. El bajo deseo sexual, digamos que esto estadísticamente puede variar mucho porque depende de la cultura y del lugar donde se hagan esas mediciones. El bajo deseo puede variar a nivel mundial entre 26 a 43%. En mi caso particular, a nivel clínico, el motivo de consulta, de los motivos de consulta principales es el bajo deseo. La anorgasmia de 18 a 41%. El dolor durante la actividad sexual de 15 al 16%, y acá es importante conocer que cuando la mujer entra en la menopausia esto puede aumentar hasta un 40%, es decir, que ya vamos a ir mirando, depende también de la edad, puede influir en un porcentaje mucho mayor o menor. Y el vaginismo se ha reportado casos entre un 4 o un 15% aproximadamente. En la parte del funcionamiento sexual, hay unos factores predisponentes, hay unos factores que son precipitantes y hay unos factores que son mantenedores. Entonces, por ejemplo, en el caso de los factores precipitantes, una educación restrictiva, en el caso, por ejemplo, de la chica que les comentaba, tenía una educación del vaginismo, una educación totalmente restrictiva y una información sexual inadecuada, que acá lo tenemos, eso predispone en ella la condición actual, relaciones familiares difíciles, experiencias sexuales traumáticas, son una de las causas a nivel psicológico que influyen y predisponen. Inseguridad en el rol psicosexual o la distracción, se ha visto especialmente en personas con déficit de atención. Hay reportes de estudios que están mostrando que pueden afectar el funcionamiento sexual. Los factores precipitantes, entonces expectativas irrazonables, y esto se ve muy frecuente, a veces tenemos una ideal muy alejado de la realidad de lo que debe ser un funcionamiento sexual. Entonces, si yo solo estoy pensando que quiero tener 10 orgasmos y me centro solo en eso, probablemente voy a dejar de disfrutar todo lo otro y puedo empezar a disfuncionar. Una falla aleatoria pasa principalmente en la disfunción eréctil, hay una falla, la persona no conoce que eso puede ser posible y empieza a generar un círculo vicioso tal y una ansiedad tal que ya empieza a ser disfuncional.
una discordia en la relación, una disfunción en la pareja, la infidelidad, reacción a una enfermedad orgánica, el embarazo del parto o expectativas de resultado negativo. Y hay otros factores que mantienen una disfunción sexual, por ejemplo, la ansiedad de desempeño. Por ejemplo, una mujer que desea tener un orgasmo porque nunca lo ha tenido o solo se enfoca, por ejemplo, en el caso de la pareja que les conté, que ella antes tenía su encuentro sexual sin ningún problema y nunca había sido eso un problema hasta su pareja actual. Si esa relación solo se enfoca que va a conseguir a través de la penetración orgasmos, y puede generar una ansiedad tal que influya en que empiece a disfuncionar algo que venía un funcionamiento normal. Obviamente pueden haber técnicas que puedan coayudar en eso, pero digamos que si el 70-60% de mujeres obtienen el orgasmo sin penetración, sino a través de estímulos, especialmente el clítoris, esta persona hace parte de esa estadística que influye en que su funcionamiento sea adecuado, pero digamos que no se está encontrando en esa penetración. Una mala comunicación, una pérdida de atracción entre la pareja, una autoimagen deteriorada, juegos previos restrictivos. Esto también a veces es muy frecuente, cuando no hay estímulos adecuados, pueden generar fallas en el funcionamiento sexual, igual que una mala comunicación, una comunicación sexual. A veces hay desconocimiento entre las parejas, qué les gusta, cuál es ese estímulo, o hay temor de decir, ve, esta parte del sexo oral no me gusta, más que decir no me gusta, es me gustaría que lo hicieras de esta forma, porque si yo tengo un conocimiento y un empoderamiento de mi sexualidad, puedo guiar a la otra persona, no desvalidando cómo lo hace, sino indicándole cómo me gustaría a mí o cómo es más fácil. Entonces, de cierta forma, es importante saber cómo mencionarlo. Entonces, si yo veo que mi pareja está haciendo un estímulo que para mí no es efectivo o no es agradable, es importante, ven, me gustaría, hagámoslo, intentémoslo de esta manera, qué tal si hacemos esto, introduzcamos esto. Eso hace parte de la comunicación sexual. Y en los estímulos, hay parejas que de pronto no les gusta ciertas prácticas como el sexo oral u otros, pero pueden haber otras formas de que permita tener como esa estimulación previa a una penetración, si es el caso, para que pueda haber, digamos, una mejor respuesta fisiológica de ese cuerpo y también de la excitación. Mitos y conceptos erróneos sexuales y la depresión y la ansiedad. Esto no me pasa. Se bloqueó. Ustedes me están escuchando, ¿cierto? Sí, se escucha perfecto, doctora. Dale, gracias. Allá. Bueno, entonces entre esos factores de riesgos etiológicos, entonces como veníamos, como les venía comentando, es multifactorial, pueden incluir problemas psicológicos, problemas de pareja, factores sociales, condiciones médicas o medicamentos, entre otros. Es decir, que podemos conocer muchas mujeres que tienen muchos factores asociados en relación a esa disfunción sexual. Entonces, en la edad de la menopausia, es muy importante, por ejemplo, especialmente en la perimenopausia y ya en la menopausia, hay una disminución de los estrógenos, que es una hormona, de pronto las personas que no conocen de ella, que permiten mantener el tejido vaginal, digamos, adecuado en esta parte de antes de esta época. Cuando hay una menopausia y cuando está en la perimenopausia empieza a disminuir. Eso puede generar un síndrome vulvogenital que lo que genera es irritación, disminución de la vasocongestión, es decir, va a haber poca lubricación y puede generar también síntomas urinarios que afectan el funcionamiento sexual. Y hay encuestas donde se determina que hasta un 80% de mujeres reportan la baja lubricación y un 50% puede generar dolor a ese encuentro sexual. Es decir, que puede afectarse el funcionamiento sexual en estas etapas. No generalizamos, pero sí en muchas mujeres puede ocurrir. Condiciones, por ejemplo, a nivel psiquiátrico y neurológico, especialmente la depresión, tiene un porcentaje hasta un 26% de asociación a disminución del deseo sexual, la ansiedad igualmente. Y ya vamos a ver los medicamentos asociados a condiciones psiquiátricas, por ejemplo, la esclerosis múltiple,
y el Parkinson también tienen relación a la afección del funcionamiento sexual y depende del avance que tenga sobre esa condición. Por ejemplo, mujeres con esclerosis múltiple avanzada se reporta hasta un 62% de la pérdida sensorial de la zona genital, entonces puede afectarse el funcionamiento. Yo, por ejemplo, he tenido chicas con esclerosis múltiple que al estar bien controladas, digamos que puede afectarse otras condiciones del funcionamiento, pero pueden revertir de manera fácil, a diferencia cuando ya hay algo estructural, es decir, biológico que esté influyendo en esa percepción. Obviamente, digamos que el cerebro es el órgano sexual principal, no podemos centrarlo solo en la parte genital, pero esto va afectando pues la parte pues sensitiva. Ginecológicos y obstétricos, por ejemplo, a nivel del embarazo, hay reportes de mujeres, por ejemplo, que en el primer trimestre, como hay una vasocongestión, es decir, toda esa zona pélvica aumenta esa vascularización, hay reportes de su primer orgasmo lo han tenido en esta etapa. Sin embargo, en el tercer trimestre principalmente ya puede haber reportes de que pueda haber disminución del deseo, hay más fatiga, más estrés, más cansancio asociado, y eso también afecta indirectamente el funcionamiento sexual. Y el posparto se ha visto que un 82% de mujeres en pues los primeros 3 meses después del parto hay mucho dolor, o sea, hay dispareunia. Esta dispareunia en el posparto se debe no solo a los cambios hormonales, sabemos que hay aumento de la prolactina por la lactancia, también hay disminución de esa lubricación, eso influye mucho, además del estrés, la disminución del sueño, entre otros factores. Y también se reporta que hasta el 62% después de 6 meses pueden seguir teniendo dolor. Yo he tenido parejas que hasta 2 años posteriormente. Pero ¿qué pasa? Y también he tenido parejas que desconocen que esto sucede en la parte después de un parto. Entonces, si yo, por ejemplo, desconozco esto y yo llevo 2 meses y mi pareja siente dolor, me está rechazando, no quiere, no hay una comunicación, no hay una comprensión, pasan 6 meses y lo mismo, y al año probablemente se va a generar un círculo vicioso que empezó con algo orgánico, pero que ya después se vuelve, digamos, hay otros factores relacionados asociados. Entonces, es muy importante comentarlo, por ejemplo, si nosotros tenemos acompañamiento de mujeres en embarazo, para que conozcan un poco esos cambios que se dan y qué puede llegar a suceder, para que, digamos, no genere posteriormente esos círculos viciosos que empeoran o llevan a una disfunción sexual mayor. En la parte, por ejemplo, de otros eventos ginecológicos, una endometriosis, la dispareunia profunda es uno de los síntomas cardinales, entonces es muy frecuente en mujeres con endometriosis que tengan dolor en el encuentro sexual penetrativo. Algunas mujeres con fibromas, por ejemplo, pueden haber dolores profundos, o por ejemplo, si el fibroma es de esos que sangran mucho, son sangroncitos, pueden generar anemia y eso genera fatiga, generar estrés y indirectamente afectar el funcionamiento sexual. Disfunción del piso pélvico, de la vejiga, en reportes de mujeres que con incontinencia, que durante el orgasmo o el encuentro sexual de penetración hay pérdida de orina y no lo sienten como adecuado o satisfactorio, entonces eso puede generar evitación de los encuentros sexuales. Entonces también hay reportes relacionados con esa disfunción del piso pélvico, prolapsos también, cuando prolapsa el útero. Hoy en día puede verse no tan frecuente como hace años, donde las mujeres tenían partos de 10 o más, y de pronto ese piso pélvico queda un poquito más resentido que hoy en día, que probablemente la paridad es mucho menor. Los trastornos endocrinos, entonces, por ejemplo, se ha visto especialmente la hiperprolactinemia afecta el deseo sexual, pero también las otras fases del funcionamiento, el de excitarse, el llegar al orgasmo y también la satisfacción. Eh, lo que es la diabetes mellitus, digamos que los estudios son controversiales, sin embargo, a largo plazo, si hay una afección a nivel, digamos, sensorial, puede ir afectándose el funcionamiento sexual. También tenemos otras condiciones, la hipertensión arterial, se han visto reportes, al igual que el uso de antihipertensivos. Otras condiciones de salud, por ejemplo, los dolores crónicos, lo que es la fibromialgia, la artritis,
Cuando hay dolores crónicos, eso puede disminuir la calidad de vida en general y por pues, consecuente indirectamente afectar el funcionamiento sexual. El uso de sustancias, por ejemplo, psicoactivas, hay estudios donde nos muestran que el uso ocasional de ellas puede generar experiencias placenteras. Sin embargo, el uso crónico de ciertas pues, de sustancias psicoactivas como la marihuana, los opioides, pueden generar problemas de la excitación sexual y también del deseo. Entonces, digamos que cuando se afecta la excitación, probablemente llegar al orgasmo puede ser mucho más difícil. Entonces, hay una afección global del funcionamiento sexual con el consumo crónico de las sustancias. En el uso de los medicamentos, al igual pues que en condiciones, por ejemplo, de todo lo que afecte, sea a nivel central, a nivel periférico, sea vascular o la parte endocrina neurológica, puede afectarnos directa o indirectamente el funcionamiento sexual. Acá hay unos ejemplos de muchos de los medicamentos, por eso de pronto al indagar, si estamos en una consulta, cualquiera en esta parte del acompañamiento de la salud y vemos que está usando algunos medicamentos, hay un cambio en el funcionamiento sexual, es importante tenerlo en cuenta. Eso puede generar adherencia o no a la medicación. Entre todos estos grupos, los más estudiados son los antipsicóticos y los inhibidores de recaptación de serotonina, que estos últimos se utilizan para el manejo de la depresión y la ansiedad, por ejemplo, en ellos se han visto rangos extremadamente grandes del 15 al 80%. Entonces, digamos que es un porcentaje muy alto, pero son los que más afectan el funcionamiento sexual. También receptores de histamina, los AINES, los opiáceos, pueden alterar, sea a nivel central o sea a nivel periférico, sea porque haya alteración o competencia con las hormonas sexuales, sea porque tenga que ver con la parte de la liberación de la dopamina, entre otros, puede afectar el funcionamiento sexual. Los factores de relación, como veíamos, esto es bidireccional. Yo puedo tener un problema en mi relación de pareja y eso llevarme a una disfunción sexual, o una disfunción sexual llevarme a un problema de la relación de pareja. Entonces se ha visto en casi, yo creo que en el 100% de los estudios, una relación muy fuerte entre los factores relacionales y las mujeres principalmente. Sin embargo, hoy en día yo he tenido en consultas también hombres que esos factores relacionales sí influyen en su funcionamiento sexual. Los factores psicológicos, una baja autoestima, una imagen corporal negativa, por ejemplo, un antecedente de abuso sexual, o experiencias sexuales traumáticas, no de abuso, por ejemplo, estaba tocándome los genitales en la infancia y una reprensión muy fea. Entonces, digamos que todas estas situaciones pueden generarme ideas negativas de lo que fue, por ejemplo, en esa vez que me reprendieron, de lo que es la sexualidad y ser un factor psicológico que influya en ese disfrute. O factores socioculturales, por ejemplo, las ideas de lo que es la virginidad, de cómo debe ser la sexualidad, de qué expectativas tenemos, todo eso va a influir en mi funcionamiento sexual. Bueno, esta división la hacemos netamente por fines, digamos, pedagógicos. Nosotros es muy difícil dividirnos en cuerpo y mente, somos un solo ser, pero esto nos permite poder orientar de mejor manera algunas condiciones a nivel de salud sexual. Entonces, las disfunciones sexuales podemos verlas orgánicas, psicógenas o mixtas. Las orgánicas, hay una presentación de los síntomas que son progresivos, que son graduales, existe de pronto ese riesgo orgánico y la ansiedad se presenta a nivel secundario. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una chica, no sé, 25, 30 años o una persona de 40, donde empieza a tener ciertos cambios y yo estoy sospechando, por ejemplo, son graduales de esa disminución del deseo, pero también hay alteraciones de la sensación, por ejemplo, de frío-calor, o hay un aumento de peso, bueno, empiezan a haber otros cambios a nivel pues, de orgánico, probablemente eso pueda estar asociado a una disfunción sexual, por ejemplo, un hipotiroidismo. Entonces, si esta mujer no sabe qué le está pasando y tiene una pareja estable en el cual o ella está viendo que no siente deseo y eso le genera malestar, digamos que esa ansiedad puede ya ser secundaria.
A diferencia de la psicógena, no hay hallazgos biológicos, los síntomas pueden ser intermitentes, pueden aparecer un momento, otro no. Entonces, por ejemplo, el deseo sexual puede afectarse mucho cuando hay factores de la esfera de la persona que influyen negativamente, problemas laborales u otros. Entonces yo veo que tengo muy bajo deseo y es intermitente. Me empiezo a dar cuenta que en los momentos de mayor estrés, como por ejemplo estudiantes, se han visto estudios donde estudiantes aumentan la masturbación cuando hay estrés porque hay una liberación de esa tensión. Pero entonces, si por ejemplo yo veo que en ese momento el estrés me está afectando el deseo, eso puede ser intermitente. Y eso generarme ansiedad o darme cuenta de que es eso y resolver sin ningún inconveniente. Y mixtos, digamos que existen hallazgos compartidos, hay hallazgos biológicos, hay angustias cognitivas y emocionales. Pueden ser primarias, secundarias, situacionales y generalizadas. Las primarias es desde el inicio de la vida sexual. Por ejemplo, hay un 10% de mujeres a nivel estadístico de que nunca han reportado un orgasmo. Digamos que hoy en día es muy importante, la sexología es una ciencia relativamente nueva, en el cual es importante nuevamente otros estudios que nos puedan, digamos, validar todas estas condiciones, pero está reportada en la literatura. Entonces, digamos que esta mujer, si nunca ha tenido orgasmo, es primario. Secundario, se genera posterior a un funcionamiento sexual previo adecuado. Les pongo un ejemplo de la consulta. Una chica que estaba casada, llevaba como 5 o 6 años en su relación y hubo una infidelidad. A partir de ahí ella empezó a disfuncionar con dispare único. Entonces, y también pues, dificultades para llegar al orgasmo. Entonces, en este sentido, ella tenía un funcionamiento adecuado o algo que irrumpió y se volvió secundario. Situacional. Entonces, se presenta la dificultad en situaciones específicas. Por ejemplo, puedo conseguir el orgasmo con la masturbación, pero no con mi pareja. O puedo conseguir el orgasmo con una extrapareja, es decir, estoy con otra persona, pero no con mi pareja oficial. Eso se vuelve situacional. Generalizadas en cualquier circunstancia, en cualquier momento, puedo tener ese problema sexual. Entonces, existen clasificaciones diagnósticas, por ejemplo, tenemos el CIE-10 y el DSM-5. Si el CIE-10 es universal, digamos que muchos de los países tienen estas categorías, son unos códigos para poder, digamos, estadísticamente tener un control de esas condiciones de salud. Ya les voy a mostrar un poquito el CIE-11 porque tiene un cambio muy positivo. Sin embargo, como estos cambios demoran tiempo para poder instaurarse, esto es lo que tenemos actualmente. Entonces podemos encontrar estas clasificaciones del trastorno de deseo sexual hipoactivo, del vaginismo, de la dispareunia, de la disfunción del orgasmo u otras disfunciones sexuales que de pronto no categorizamos en las otras, no estamos seguros, pero pues sabemos que hay algo, podemos digamos colocar ese código. Y el DSM-5, que tiene que ver con nuestras, pues el manual diagnóstico de trastornos mentales, tiene también su clasificación. Vamos a ver ciertas características para poder reconocer yo cuando sé que tengo o cuando sé que otra persona puede tener para poder orientar. ¿Qué pasa en el CIE-11? Las disfunciones sexuales pasan a no ser solo del sistema geniturinario y mental, es decir, esa dualidad, sino que ya pasa a un solo capítulo que se llama condiciones relacionadas con la salud sexual. Entonces, ¿por qué es importante? Porque obviamente, digamos que podemos integrar esa parte de lo que está sucediendo, ese problema sexual que está sucediendo en la mujer o en el hombre y no, pues, digamos, solo diferenciar de que es un trastorno mental o tiene que ver con algo geniturinario. Entonces, hay varios. El trastorno de interés o excitación sexual femenino, por ejemplo, acá, lo que es el DSM-5 los une, es decir, que acá estamos viendo la fase del deseo y la fase de la excitación. Entonces, cuando vemos que hay una ausencia o reducción significativa de mi interés o del interés de otra persona o de la excitación sexual, y esto, por ejemplo, va acompañado de que mi interés está reducido, realmente no siento deseo, o sea, no me dan ganas, no se me activa eso de estar con, sea masturbarme o tener un encuentro sexual con otra persona, esas fantasías o pensamientos eróticos están ausentes o reducidos. Digamos que acá culturalmente las mujeres y a nivel educativo
no desarrollamos tanto este ítem, pero sí se encuentra si uno lo pone a ver, o sea, lo indaga de manera adecuada. El inicio reducido o ausente de la actividad sexual habitual, es decir, no soy receptiva. Porque ¿qué pasa con el deseo? El deseo puede ser espontáneo, es decir, de un momento a otro, uy, tengo como deseo, a veces se da por esos picos de testosterona, o por ejemplo también en los picos de la ovulación o premenstruales pueden generarse ese deseo espontáneo, digamos cuando no hay algunos anticonceptivos que sean antiandrógenos, o por ejemplo, yo no tengo deseo, pero llega mi pareja, me estimula y se me activa el deseo. Pero ¿qué pasa acá? Yo no tengo ni ese deseo espontáneo, ni tampoco soy receptiva, es decir, mi pareja me busca, pero no siento esas ganas. La excitación del placer sexual ausente reducido está durante casi todas las relaciones sexuales y también, por ejemplo, esa excitación o placer sexual está ausente, hay disminución de la lubricación, no siento, pues, digamos, como esa activación a través de otros estímulos, esas sensaciones genitales son mucho más reducidas. Ahí estamos hablando de la parte de la excitación sexual, es decir, que estos ítems tienen que ver con la parte de la excitación. Hay algo importante, por ejemplo, en el DSM-5 que dice mínimo 6 meses. Digamos que esto es un corte estadístico, sin embargo, si yo tengo un mes, pero estoy extremadamente angustiada, es importante consultar. ¿Qué pasa? Como hay, digamos que hay factores externos que influyen en mi funcionamiento sexual y si yo estoy pasando por un duelo o estoy pasando, es decir, tuve una ruptura con esa relación, esa persona que quería tanto, probablemente pueda afectarse mi funcionamiento sexual y espontáneamente volver a recuperarse si ya pasé ese duelo y tenga como no me sienta mal relacionada con eso o tenga otra persona, etcétera. Entonces, digamos que hay ciertos tiempos que se colocan porque cuando yo veo que no resuelven con esas situaciones externas y son permanentes, es importante consultar. Estos no los vamos a tener en cuenta en el sentido de que tienen que ver, los puse para que los conozcan, porque el DSM-5 habla, lo que hace es tratar de retirar lo que tenga que ver con violencia de género, con relación de pareja, con otros factores de afecciones médicas, digamos que no lo tiene en cuenta. Pero sí es importante conocer estos que están acá, o sea, cuando una persona tiene bajo deseo o interés o excitación para poder yo conocer si está, digamos, debutando con esta condición. Bueno, trastorno cárnico femenino. Se tiene, pues por lo menos ha experimentado en un 75 a 100% de la actividad sexual, retraso marcado, infrecuencia marcada o ausencia del orgasmo, reducción marcada de la intensidad, por ejemplo, de las sensaciones orgásmicas y han persistido, ahí tenemos nuevamente, más o menos 6 meses, pero recuerden que si lleva antes de 6 meses, pero la persona necesita consultar, siempre va a ser posible esa consulta. Y el criterio CID tiene en relación a lo que habíamos visto anteriormente. Trastorno de dolor genitopélvico y penetración. Acá también el DSM-5 junta lo que es el vaginismo y lo que es la dispareunia. Son dos condiciones de salud sexual completamente distintas. Vamos a empezar a reconocer, entonces, por ejemplo, si una persona tiene dificultad persistente o recurrente de una penetración vaginal durante las relaciones, un marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones o intentos de la penetración, hay un temor marcado o una ansiedad asociada a eso, a esa penetración, y hay contracción de esos músculos, es decir, a veces uno va a hacer el examen genital y inmediatamente cierran las piernas o se nota esa contractura porque hay un temor marcado. Es muy importante si nosotros tenemos, por ejemplo, somos personales de salud, sea enfermería, sea médicos o médicas que tienen ese acercamiento, tener muchísima comprensión, porque a veces como, ay, pero pues para tal cosa sí lo hace y para esto no. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque puede estar personal realmente tener un temor marcado. Yo he tenido en consulta chicas que han tenido disfunción sexual, un vaginismo secundario por una citología. Entonces es muy importante poder tener, digamos, comprensión y acompañar a esta persona porque si el temor lo está sintiendo es porque es un temor real. Entonces, en ese sentido, digamos, puede haber, o si yo, por ejemplo,
soy la persona que tengo como, estoy en un encuentro sexual y mi pareja ya empieza a tocarme los genitales o a ver ese intento de penetración y me da mucho susto, probablemente, y contraigo, a veces esas contracciones son, digamos, no conscientes, es importante mirar si esto también me está generando malestar, consultar y consultar. La dispareunia, habitualmente puede haber penetración y esa penetración puede resultar dolorosa antes, durante o posterior al encuentro sexual. Algo importante de todo esto es que la mayoría de las personas tienen un malestar significativo, es decir, hay una molestia emocional asociada a eso que me está sucediendo. Porque podemos encontrar personas con vaginismos que no sienten molestias, que no hay problemas a nivel relacionales, que de pronto no van a llegar a consulta, pero pueden haber otras personas que sí. Entonces, digamos que cuando cualquier problema sexual genera malestar y también está alterando o está comprometiendo esferas de mi vida, es importante poder consultar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa evaluación y diagnóstico? Realizar la historia clínica completa, sea psicosocial, sea psicológica, sea médica. Por ejemplo, en el caso de los médicos, conocer un poco esa parte clara y precisa de cómo sucedió, comenzó todo, cómo ha evolucionado, qué ha hecho, los antecedentes, por ejemplo, familiares de la relación de pareja, si sufre alguna enfermedad, todas esas cosas, porque, por ejemplo, si mi atención llega, yo soy psicóloga, y de pronto tiene, no sé, una diabetes, una hipertensión o algunos medicamentos, yo ya sé que debo referir porque de pronto tiene alguna cosa orgánica asociada. Si soy médico o enfermera, te puedo hacer el examen físico, entonces hacerlo exhaustivo, mirar los aparatos del cuerpo, mirar un examen genital para poder diferir pues qué está sucediendo, mirar si es necesario o no hacer exámenes de laboratorio, exámenes diagnósticos y a partir de ahí pues ya poder definir. Entre esos exámenes de laboratorio, muchas veces se puede solicitar, o por ejemplo, si es mi caso de que yo esté disfuncionando, a veces puede ser importante mirar cómo está el azúcar, mirar cómo está el hemograma, cómo está esa tiroides, cómo está esa prolactina. Hay otros estudios que aconsejan el uso, el medir las hormonas sexuales. Sin embargo, digamos que en Colombia es difícil, especialmente la testosterona, porque no hay fórmulas que pueden calcularse. Sin embargo, digamos que a veces la medición no son adecuadas. Entonces, digamos que costo-beneficio puede no resultar ser, especialmente en las mujeres, necesario, pero hay estudios que lo reportan como necesarios. Habitualmente, en mi caso particular, hago unos exámenes de rutina para poder identificar esa parte de ese estado de salud de la persona. Eso es muy importante. Mira, hay estudios que reportan que de 1000 mujeres, un 90 puede tener dudas sobre la parte sexual, pero hay temor a preguntar y de pronto esa persona que la está acompañando tampoco hace las preguntas. Solo un 18% se atreve a hacerlas. Entonces vemos que hay dificultades en el personal de salud para abordar temas sexuales, pero también esas dificultades para expresar el problema sexual y pensar mucho en hacerlo antes de ir a consultar, pero sí puede pasar si abrimos ese espacio para poder hacerlo. Yo me acuerdo cuando hice el rural, no sé si en otras partes fuera de Colombia se realizan, es esa experiencia posterior al grado. Y, por ejemplo, a mí me llegaba mucha consulta cuando se indagaba, por ejemplo, en fallas por la eyaculación o por la erección o por la parte del deseo. Entonces es ideal asegurar la confidencialidad del paciente, ser empáticos y mantenernos libres de juicios para que esa persona se abra también a poder contarnos un poco sobre esa experiencia que está viviendo. Entonces, con esa aproximación al tratamiento, pues si vemos que sí, la disfunción sexual es secundaria a una patología médica o un medicamento, hay que tratar la condición para resolver los síntomas sexuales. Según el hallazgo encontrado, el médico determinará una remisión o un inicio de un medicamento, o si, por ejemplo, soy trabajadora social o psicóloga y veo eso, entonces obviamente referirlo para poder hacer ese manejo. Y esa disfunción puede estar asociada a medicamentos o a una condición médica. Es decir, que puede ser de origen orgánico, como mirando esa clasificación que veníamos trayendo. Si la disfunción es de causa psicógena, se remite a sexología clínica.
para terapia sexual y un proceso psicoeducativo. Entonces se descarta un componente orgánico y se evidencian pues factores que hay de riesgos socioculturales, individuales o de pareja. Entonces se empieza a hacer un proceso de terapia sexual. Acá tenemos diferentes categorías, como ya mirábamos, para poder hacer esa codificación, y puede ser entonces de origen psicógeno. Cuando es mixto, ¿cierto? Es un problema sexual mayor y una condición médica, el tratamiento de su condición puede disminuir la progresión y el efecto que genere en la sexualidad. Es decir, si yo tengo una persona hipertensa y le hago un manejo adecuado, o tengo una persona, no sé, con hipotiroidismo y le hago el tratamiento, puede disminuir esa progresión. Y remisión a sexología, si es el caso, para la terapia sexual. Por ejemplo, la pareja que llevaba 2 años posparto y ella tenía bajo deseo sexual y también dificultad para la excitación. Entonces, en este caso, digamos que vino algo orgánico, pero continuó, ella necesitaba esa terapia sexual para poder retomar nuevamente ese funcionamiento sexual. Entonces también se puede hacer manejos interdisciplinares o transdisciplinares con otras especialidades, con medicina general, con sexología clínica, para ese acompañamiento de la persona. Entonces, en atención primaria tenemos un tratamiento de esa condición médica. Es muy importante la escucha empática, la educación sexual básica. Por ejemplo, en esa educación sexual positiva, resolver dudas sobre la anatomía. Es real que hay muchísimas personas que no conocen esa vulva, que por ejemplo no saben la diferencia, que hay un introito vaginal y una uretra. Por eso hay creencias, por ejemplo, en algunos adolescentes o personas que orinando no van a quedar en embarazo, por ejemplo. Entonces es muy importante ese acercamiento para poder explicar esas cosas básicas. O por ejemplo, si yo estoy en ese parto, en ese embarazo, cómo cambia un poquito esa fisiología sexual y por qué me puede pasar eso, y esperarlo con naturalidad y tranquilidad, y también tener ese acompañamiento si existe una pareja estable que comprenda esas situaciones. Una condición médica, o si por ejemplo cómo esa condición médica puede afectar, o cómo un medicamento puede afectar, o mi ciclo de vida cómo puede también influir. Y recomendar cambios de estilo de vida, es decir, si es importante hacer ejercicio, o si tiene un tabaquismo, entre otras, cómo puede también empezar a recomendarse esos cambios en el estilo de vida. El modelo PLISIT, digamos que lo realizaron para poder acompañar a todas las personas que trabajamos en el área de la salud, que de pronto no tenemos una relación directa, es decir, no sé sexólogo o sexóloga, pero digamos influye, para poder, digamos, abordar, porque a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, lo primero es el permiso, es decir, en un ambiente cómodo, darle permiso a la persona de hablar sobre su condición, una escucha receptiva y sin prejuicios. Es muy importante porque a veces tenemos muchas, digamos, concepciones personales que debemos tener en cuenta para que no interfieran en la otra persona. Una información limitada, es decir, una información específica a su caso, a su condición sexual, debatir esos falsos conceptos. También una educación positiva, esos cambios que veíamos en el estilo de vida, el tratamiento si es el caso de enfermedades médicas. Y ya la parte de la terapia intensiva, pues una remisión o una referencia, digamos, a la especialidad de sexología, si es el caso, para poder acompañar pues el proceso en las disfunciones sexuales. Entonces acá ya como finalizando, digamos que tenemos todo, esto lo podemos hacer todos los que trabajemos en la parte de la salud, obviamente enfocado cada uno en su área, para poder conocer esa historia, esa educación básica, mirar si es importante referir o yo puedo hacer estos exámenes. Y a partir de ahí, lo más importante que todos podemos hacer es una educación a la persona, a la pareja, una toma de decisiones compartidas, ese asesoramiento y esos cambios del estilo de vida para poder, digamos, disminuir esas progresiones, o también hacer una pausa. Ya sabemos que el 80% resuelven con una educación sexual adecuada de los problemas sexuales menores, para poder pues como acompañar a las personas. Entonces, por sexología clínica, para pues, dar a conocer un poquito qué hacemos, según el motivo de consulta y la paciente, pues se realiza todo lo anteriormente mencionado, incluyendo esa historia sexual, se hace un análisis individual, entre la persona se establece ese objetivo terapéutico en conjunto, ya podemos mirar si es importante un manejo farmacológico o no farmacológico o la terapia sexual.
Habitualmente en el funcionamiento sexual femenino y en las disfunciones sexuales hay muchos medicamentos que digamos que costo-beneficio no generan un cambio extraordinario en ese funcionamiento, pero igual es importante pues como conocerlos o tener un poco idea como de ellos. Entonces, tenemos, por ejemplo, muchos de estos están asociados en la perimenopausia o menopausia. La flibanserina, por ejemplo, es perimenopausia, se ha visto que mejora especialmente el deseo sexual en las mujeres. La testosterona, habitualmente en Colombia, que es el caso que conozco, no tenemos unas dosificaciones adecuadas para mujeres. En Estados Unidos hay unos estudios de una combinación de testosterona con un inhibidor de fosfodiesterasa 5, lo que es la familia el sildenafil, o con buspirona para tratar, por ejemplo, el bajo deseo sexual, pero no encontramos una dosificación. Se cree que el 10% de lo que puede ser fisiológico en un hombre, del tratamiento en un hombre puede ser efectivo en la mujer. Sin embargo, digamos que no hay una estandarización adecuada para esto. Entonces, a veces en mujeres posmenopáusicas, no antes, o en mujeres jóvenes, posmenopáusicas se ha visto y las sociedades de endocrino americanas recomiendan por dosis cortas usos de la testosterona. Ellos tienen parches que tienen dosificaciones de 300 microgramos, entonces es mucho más fácil esa liberación. La terapia con estrógenos locales sí es recomendado, cremas hidratantes y lubricantes a base de agua o de silicona en todas las mujeres posmenopáusicas, súper importante, o en cualquier mujer que tenga hipolubricación, ¿cierto? La idea es que pueda haber un disfrute, pero no doloroso de ese encuentro sexual, ni normalizar el dolor en los encuentros sexuales. Bueno, y existen muchos otros medicamentos que digamos que han visto algún beneficio en la parte de la respuesta sexual del funcionamiento sexual. Y también en terapia sexual, que además que es un proceso psicoeducativo, hay unas técnicas que se realizan, por ejemplo, para poder volver a clave erótica, si es el caso, por ejemplo, del bajo deseo sexual, el desarrollo de las fantasías, o en el caso del vaginismo, también pues hay unos dilatadores que hacen una desensibilización progresiva para esa penetración, obviamente en compañía, por ejemplo, de piso pélvico, es decir, una fisioterapeuta, un fisioterapeuta que tenga, digamos, acá todo el proceso del acompañamiento, entre muchas otras técnicas que hay. Ya finalizando, les dejo este concepto de Haddad. Él conceptualiza la salud como la habilidad de las personas y comunidades para adaptarnos a los desafíos físicos, mentales y sociales que se presenta a la vida. ¿Por qué lo traigo? Porque muchas personas, aunque tengan, por ejemplo, una enfermedad, una hipertensión, no se sienten enfermas, o tú le preguntas, ¿sufres de algo? No, no tengo nada. Tomas algún medicamento y te dicen absolutamente todo. Entonces, en este concepto les traigo alusión, es porque muchas veces, aunque yo tenga un diagnóstico, eso no es igual a yo sentirme enfermo o a sentirme mal. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad que excelente ponencia. Tienen en el chat muchas felicitaciones. Gracias. Pueden ir dejando de una vez sus preguntas en el chat, muchachos. Vamos a ir haciendo algunas. María del Mar Benítez pregunta, ¿cuál es la manera de manejar la disminución de deseo si la mujer es hipotiroidea, causa orgánica? Ajá. Pues habitualmente lo que se ha visto es que el tratamiento, por ejemplo, si tiene una TSH controlada, muchas veces resuelven. O, por ejemplo, también se ha visto que si el hipotiroidismo es subclínico, pero es sintomática del funcionamiento sexual, uno puede iniciar el tratamiento. Obviamente, pues evaluando esa parte de la dosis en esa persona específica. Y otra cosa importante es que ya si tiene el tratamiento, se puede coayudar, por ejemplo, con lo que es la lectura erótica, mirar muy bien cómo está esa relación de pareja, si influye o no, como pues en esa parte de ese acercamiento, para que pueda, por ejemplo, ver si está bien o no, o si necesita como estar en clave erótica para el disfrute de esa sexualidad. Fantasías, o por ejemplo lectura erótica, o la focalización sensorial, que es como el reconocimiento en pareja de ese cuerpo, puede influir mucho en el manejo de mujeres que tienen un hipotiroidismo que ya está controlado, es decir, ya tiene un manejo, pero digamos que hay otras condiciones que están afectando ese funcionamiento sexual, si es el caso.
pero la mayoría resuelven o revierte pues como el funcionamiento cuando tienen una dosis adecuada, como hay otras que pueden ese funcionamiento no alterarse solo con el hipotiroidismo, sino que desde antes vienen como otras cositas que están influyendo en el funcionamiento. Entendido. Alison Segura pregunta, ¿el aumento excesivo del deseo sexual o síndrome de excitación permanente se puede clasificar como una disfunción? Sí, habitualmente digamos que el síndrome de excitación persistente, que no está reportado en estas clasificaciones diagnósticas, pero sí se ha reportado y hace años se ha reportado, sí es un problema sexual. Y muchas veces pues puede coayudarse, como por ejemplo con terapias, a veces antidepresivos o inhibidores de recaptación de ser, bueno, depende de la persona, porque digamos que la activación, cada caso es específico. Hay mujeres con síndrome de excitación persistente que tienen una sensación permanente, por ejemplo, y tratan como de, a través del encuentro sexual, tratar de disminuir eso, pero cuando se puede ver, digamos que se necesita un acompañamiento interdisciplinar para acompañarla. Como hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con la liberación del orgasmo, entonces empieza a haber estímulos cero, digamos, comunes, una vibración, que empiezan a activar ese orgasmo, pero deja de ser placentero, si es un problema sexual. Este, doctor Freddy Rivera la felicita por su ponencia y consulta que luego, si luego de descartada una causa orgánica, ¿cuáles son las recomendaciones para una mujer menopáusica mayor de 50 años con dolor a la penetración o dispareunia? Bueno, por ejemplo, muchas veces, si por ejemplo esta mujer, porque hay cambios que son fisiológicos, es decir, pues no, digamos, no podemos cambiarlos porque tienen que ver con la parte pues, de lo que nuestro cuerpo va determinando a medida que se avanza. Si, por ejemplo, la terapia hormonal es posible, va a mejorar muchísimo la calidad de esa vagina, de esa lubricación, digamos, fragilidad, pero también porque es muy fácil lacerarse. Entonces, mirar si se puede hacer esa terapia de reemplazo hormonal o local, depende de la situación, porque va a mejorar mucho. Si vemos que de pronto no es posible o no es la causa, también se puede utilizar, pues importante, los lubricantes a base de agua dentro de la vagina y en el pene de la persona. Que se ha visto, pues por ejemplo en el caso de la menopausia también, que las mujeres pueden disfrutar mucho de esos encuentros íntimos, hasta un 15% de mujeres mayores de 75 siguen teniendo actividad sexual y entre 55 a 65 años hasta un 40%, es decir, que vemos que hay un porcentaje de mujeres que continúan con sus encuentros sexuales. Entonces, puede variarse y no ser tan solo genitocéntrico si de pronto el dolor es muy importante. Y como dicen, se ha descartado todo lo orgánico. Entonces, pero los lubricantes a base de agua o silicona pueden ser disminuir esa fricción que se genera. Muy bien, tenemos dos preguntas de prácticamente lo mismo. Una es, ¿a qué se debe el dolor vaginal luego de la penetración? Y otra, ¿a qué se debe el ardor posterior a la penetración? Bueno, digamos que la dispareunia puede darse por factores tanto orgánicos como por factores psicológicos. Entonces depende mucho de la condición de esa persona. Porque, por ejemplo, como hablábamos, si yo tengo una condición de una endometriosis, entonces hay siembritas, digamos, de ese endometrio en otras partes puede ser extremadamente doloroso esa parte del encuentro sexual. El ardor es un tipo de dolor, ¿cierto? Muchas veces cuando hay una hipolubricación, es decir, esa vagina no está bien lubricada y hay una fricción, esta fricción puede generar laceraciones de esa mucosa y arder mucho. Entonces también hay condiciones, por ejemplo, propias, infecciones a repetición o una cistitis, por ejemplo, puede generar dolor. Hay muchas condiciones, o por ejemplo, en el caso que yo les comentaba de esta pareja que llevaba como 5 años casada, hubo una infidelidad y ella ya a la penetración tenía muchísimo dolor. ¿Por qué? Porque no estaba excitada, había un duelo no resuelto con relación a esa situación y a partir de ahí se generan situaciones psicológicas que no permiten que esa persona se conecte. Eso activa el sistema adrenérgico. Entonces, por ejemplo, cuando se activa el simpático,
¿qué hace? Que esos vasos, en vez de estar así de grandes, se vuelven así de chiquiticos. Entonces es muy difícil que haya una buena lubricación y que haya una buena vasocongestión asociada. Por eso hay factores psicógenos o de ansiedad, de depresión u otros que influyen en el funcionamiento sexual. Ok. Angie hace una pregunta bastante frecuente y pregunta si los anticonceptivos también pueden ocasionar alguna disfunción femenina. Bueno, sí, eso es muy controversial. Se me olvidó de pronto ahorita que estaba en la presentación comentarlo. Los anticonceptivos son, digamos, uno de los temas más controversiales porque hay mujeres que sí reportan disminución especialmente del deseo sexual, especialmente los antiandrogénicos, pero muchas otras reportan mejorías porque como ese temor del embarazo, digamos, está resuelto, yo puedo disfrutar de ese encuentro sexual de una manera más tranquila. Entonces yo creo que es muy importante en ese caso particular identificar si sí está afectando o no desde el inicio, porque hay mujeres que cuando se suspende y se cambia por otro método, sienten ese cambio en ese funcionamiento sexual. Por último, vamos a ver, la anorgasmia femenina es muy común o se orienta más al desconocimiento de la mujer sobre su propio cuerpo. ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, habitualmente la anorgasmia también es frecuente, que es un motivo de consulta frecuente. Muchas veces se debe, nosotros como mujeres, digamos que después de la revolución sexual que se dio en los 60, hemos venido con un cambio esquemático de lo que es nuestro cuerpo, de cómo nos podemos conocer, de qué es la sexualidad. Pero digamos que hay rezagos de todo eso que nos hemos aprendido de las mamás, de las abuelas, entonces, en ese sentido, digamos que la anorgasmia en algunas mujeres, lo que es a nivel psicógeno, una de las principales causas son por el desconocimiento o por la falta de un estímulo adecuado. Entonces, si ese es el caso, ¿qué es mi recomendación? Poder tener ese acercamiento con ese propio cuerpo, qué zonas pueden ser erógenas o no, es decir, empezar yo a descubrir, ve, si me toco de esta manera me gusta, o si utilizo este juguete de esta manera siento tal cosa, o con mi pareja también tener estos encuentros. Es decir, que si vemos que hay un porcentaje reportado, un 10% que no lo tendrían, hay un 90% que sí puede experimentarlo, entonces hay que mirar muy bien cómo está ese estímulo, qué estímulo se está utilizando. Digamos que hay unos los nervios pues, que activan el orgasmo a nivel vaginal o a nivel de cervix o a nivel de la parte, por ejemplo, de la estimulación del clítoris, pueden ser vías distintas. Sin embargo, la mayoría de las personas tienen el orgasmo de las mujeres por la estimulación del clítoris. Entonces, invitaría a esa persona como a estimular o a explicarle a la otra persona cómo se puede estimular el clítoris o cómo puede entrar a explorar esas sensaciones y no solo genital, es decir, hay otras zonas erógenas a través de la fantasía, porque por ejemplo, si yo no conozco mi cuerpo y voy a empezar solo a tocarme, necesito un estímulo, sea a través de una fantasía, sea a través de un video erótico, sea a través de una lectura que me permita entrar en esa clave erótica y no solamente como ponerme a estimular ahí y ya, a ver qué pasa. Entonces es muy importante como tener ese entorno de privacidad, de tranquilidad, de poder entrar en eso para empezar a descubrir mi cuerpo. Bueno, eso es todo, doctora. De verdad, muchísimas gracias por habernos dado de su tiempo. Excelente tema, muy colaboradora a las personas, bueno, nuestros participantes. Y bueno, la cita es mañana a las 9:30 p.m. Venezuela con disfunciones sexuales masculinas a cargo del doctor Germán Quirós, médico sexólogo y fundador de Sugo Sexólogos. Muchísimas gracias a todos y a ustedes por la invitación.